Bien, este video es una continuación de la explicación que di de la voz pasiva en el video anterior. Aquí vamos a hablar de la Transformation from Active Voice to Passive Voice, específicamente cómo transformar la voz activa en inglés a la voz pasiva. Bien, aquí tengo varias oraciones. No te fijes en los números porque la presentación me los cambió, pero tengo una oración en presente, tengo una oración en pasado, una oración en futuro y una oración en presente perfecto. Ahora, ¿cómo transformamos? Las primeras oraciones son voz activa y las segundas oraciones son voz pasiva. Ya la explicación ya te la di, vamos a hacer solamente la transformación. Por ejemplo, esta está en presente, dice Carla writes a letter in the post office. Necesitamos comenzar con el objeto que está inmediatamente después del verbo, que en este caso es una carta. Entonces eso lo vamos a pasar acá, vamos a poner a letter. Y como está en presente, vamos a ocupar el verbo to be en presente. Después del verbo to be vamos a ocupar el verbo principal, que es el verbo write, en pasado participio. Y entonces quedaría a letter is written in the post office. Si quieres mencionar la persona que realiza la acción, usas la preposición by Carla. Este orden, by Carla o in the post office, te pueden quedar ya sea uno primero y el otro después, no importa. O sea, puedes decir a letter is written by Carla in the post office o a letter is written in the post office by Carla. Como lo puse aquí puse by Carla al final para que tú notaras que es opcional, pero ya después del verbo conjugado en participio, no importa en qué orden pongas el lugar y la persona que realiza la acción. Entonces ocupamos el verbo to be en presente porque mi oración está en presente. Siguiente oración. Carla wrote a letter in the post office. Si notas, lo único que cambió fue el verbo escribir, pero ahora está en pasado. Entonces lo único que va a cambiar mi verbo va a ser aquí el verbo to be en pasado. Y va a quedar a letter was written in the post office by Carla. Es lo único que cambia. En el caso de esta, de la número 3, Carla will write a letter in the post office. Estoy usando el verbo modal will. Entonces solamente le voy a aumentar will be. A letter will be written in the post office by Carla. Siempre comienzo con el objeto, que es un objeto gramatical, que puede ser una persona, un animal, una cosa. Comienzo mi oración pasiva y luego el verbo to be conjugado en el tiempo en que yo estoy dando. La última oración. Carla has written a letter in the post office. Otra vez, a letter has been written in the post office by Carla. Si notas, es el mismo patrón. Verbo to be, verbo en participio. 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 Obviamente el verbo to be lo tengo que usar en el mismo tiempo en el cual yo tengo mi oración. Si tengo mi oración en presente, lo voy a usar en presente. Si tengo en pasado, voy a usar el verbo to be en pasado. Si lo tengo en futuro, lo voy a usar en futuro. Si lo tengo en presente perfecto, lo voy a usar en presente perfecto. Y así sucesivamente con todos los tiempos. Ahora, si notas aquí, yo tengo un objeto en singular, a letter, y por eso es que uso mis verbos conjugados en singular. Pero ¿qué pasa si tengo mis objetos en plural? Aquí tengo la misma oración, pero ahora mi objeto está en plural. Ahora en lugar de decir a letter, dice two letters. Entonces mi verbo to be obviamente tiene que estar en plural. Inmediatamente comenzamos con el objeto, que es la persona, el animal o la cosa que sigue después del verbo. Entonces sería two letters are written. Entonces are porque está en presente. El singular o el plural del verbo to be no va a depender del sujeto que yo tenga en la oración activa, va a depender del sujeto que ahora yo tenga en la oración pasiva. Como aquí dice two letters, no sería propio poner is porque no concordaría is con letters. Aquí es plural y aquí sería singular. Entonces, two letters are written in the post office by Carla. La misma explicación, by es opcional. Carla wrote two letters in the post office. Two letters were written in the post office by Carla. Were porque mi oración está en pasado. Carla will write two letters in the post office. Two letters will be written in the post office by Carla. Carla has written two letters. Two letters have been written in the post office by Carla. Si notas, cuando tenía una carta, decía a letter is, a letter was, a letter has been. Ahora ya está en plural. Ahora vamos a ver la transformación de voz activa a voz pasiva, pero con verbos modales. Es exactamente lo mismo que hago cuando utilizo el will, solamente le pongo will be. Y aquí tenemos varias oraciones. Otra vez te digo, no pongas atención a los números, me los cambió la presentación.
Tenemos oraciones con verbos modales como can, could, should, may, must y ought to. Ought to es exactamente lo mismo que should, la única diferencia es que ought necesita la preposición to, pero es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Y aquí sería, Carla can write 2 letters in the post office. 2 letters can be written in the post office by Carla. Al can le voy a aumentar el verbo to be porque lo necesito y leo mi verbo en participio, pasado participio. Carla could write 2 letters in the post office. 2 letters could be written in the post office. Carla should write 2 letters in the post office. 2 letters should be written in the post office. Carla may write 2 letters in the post office. 2 letters may be written in the post office. Carla must write 2 letters in the post office. 2 letters must be written in the post office. Carla ought to write 2 letters in the post office. 2 letters ought to be written in the post office. Y así haces la transformación de una oración activa a una oración pasiva con verbos modales. Solamente pones can be, should be, may be, might be, etc. y el verbo en participio. Aquí mi verbo cambia porque es un verbo irregular. Los verbos regulares solamente se le pone ed al pasado. Solamente ten cuidado de la pronunciación. En la lista de reproducción de inglés básico enseño cuándo se pronuncia la ed y cuándo no se pronuncia la ed. Bueno, si te gustó la lección, dale like al video, comparte con tus amigos. Si no te gustó, comparte con tus enemigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tu comentario. Muchas gracias por ver el video. Me ayudarías mucho si lo compartes. Hasta luego, que estés bien.